Bien, continuando con este ejercicio, vamos a tomar el siguiente comando, que es escape. Para observar su aplicación, selecciono, recuerden, con flecha negra, un volumen, en este caso este que ya habíamos planteado, y le doy Scale. Verán entonces que aparece dentro de un cubo con una serie de puntos con los cuales usted puede escalar ese elemento. Por ejemplo, si lo toma las diagonales, es decir, estos puntos diagonales, el objeto se va a escalar de forma proporcional. Si usted toma un punto centro de un lado de él, se va a escalar sobre ese lado. Y así sucesivamente con los puntos que ustedes pueden observar ahí, cada uno de ellos pues escala el objeto en proporción. Ahora bien, si usted tiene un valor para poderlo escalar, pues tome el valor de la diagonal y le da, por ejemplo, 2, que sería para escalarlo el doble. Si quiere la mitad, entonces sería la diagonal 0,5 y se reduciría a la mitad del tamaño en que estaba ese objeto. ¿Listo? Más adelante estaremos viendo algunas aplicaciones de este comando. Continuando, tenemos ahora el comando offset. Voy a utilizar otro rectángulo cualquiera, lo extruimos y veamos cuál es la aplicación de offset. Yo pico offset, usted elige uno de los lados y le da el valor de una línea paralela que quiere colocar ahí, por ejemplo 0,6, y tiene dos superficies que se pueden extruir independientemente. Sería esta y sería esta otra. Con esto pueden hacerse muchas cosas. Por ejemplo, puedo quitar el bocado de este offset indicando el límite de la parte de atrás y quedaría vacío ese objeto. La parte superior pues también puedo hacer lo mismo, es decir, un offset de este hacia este extremo, les da un valor y le extruyo hacia abajo para crear un vacío, por ejemplo, una especie de piscina o algo así que se pueda hacer. ¿Listo? Bien, pues ustedes preguntarán también si esto se puede calcular o cómo se aplicaría. Un ejemplo sería, vamos a hacer aquí, a correr esto y vamos a hacer una pared con un rectángulo, una pared cualquiera, vamos a hacer un espesor ahí y lo extruimos. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un vano, ya pudieron observar, pues la paralela se hace paralela a los cuatro lados. Pero yo quiero hacer un objeto que
esté paralelo, pero en dimensiones distintas en su contorno. Para eso voy a utilizar este flexómetro que dice Tape Measure Tool, que es una herramienta que me proporciona unas líneas guía. Por ejemplo, yo le indico de aquí hacia acá que necesito haya 2 metros, que de aquí hacia acá, ojo, de este lado hacia acá haya 4 metros, de aquí arriba hacia abajo unos 3 metros, se pueden colocar decimales por supuesto, y de este lado pues haya por ejemplo 2,65 y me queda marcado con estas líneas una área que podría ocuparla por ejemplo con un rectángulo de aquí a acá, y de esa manera extruir hacia el fondo para generar un vacío, y tengo pues un vano, por decirlo así, una ventana que puede manejarse con unas medidas que no son del todo pues proporcional a esta forma de la pared. Esa es otra posibilidad que tengo para trabajar, digamos que offset. Listo, muy bien. Ya ustedes trabajaron entonces esta cota, que es para colocar pues o dimensionar cualquier elemento que se quiera tener en cuenta. Sin embargo, hay algo aquí que podríamos manejar y mejorar este trabajo. Por ejemplo, si yo le doy botón derecho, seleccionando la cota, botón derecho, y le doy editar el texto, por ejemplo. Es decir, voy a poder cambiarle ese valor. Si se generaría, por ejemplo, una cota, lo que se llama una cota falsa. Por decir algo, le quiero colocar redondeando 8.8, 8.80. Entonces, fíjense que cambia el valor. Botón derecho, puedo cambiar también la posición del texto. Es decir, colocarlo por fuera, outside del inicio, o fuera del final, o dejarla en posición central. Otro de los elementos es irme hacia la información de la entidad. Recuerden que aquí me va a activar este cuadro, en donde puedo cambiar algunos elementos, por ejemplo, la fuente o la letra. Cambiar fuente, dice aquí. Yo, por ejemplo, voy a utilizar una Arial, que por lo general en este tipo de trabajo se utiliza. Entonces, busquemos aquí una Arial. O cualquier otro tipo de texto que vaya a usar. Aquí está el Arial, siempre y cuando pues contenga los estándares del dibujo que estoy haciendo. También puedo cambiar el tamaño en este campo y pues colocarla inclinada, negrilla, etcétera, y le doy aquí OK. Entonces inmediatamente ya observaron el cambio que se dio en este ejercicio. Aquí se cambia la letra. También puedo cambiar el color.
si en algún momento quiero hacerlo, picando el cuadrito negro, le doy editar y cambio el color de esa cota. Por ejemplo, la voy a colocar roja si quisiera hacerlo de esa forma. Entonces vamos a poner un rojo mucho más claro. Aquí lo puedo seleccionar. Aquí, listo. Y le doy OK. Le doy OK. Sencillamente pico y aquí tienen ustedes el cambio de color. Finalmente también puedo cambiar ¿cómo se llama? Las TIC, que son las flechitas, por otro elemento que tenga que se aplique pues dentro del dibujo arquitectónico. Esto lo puedo hacer seleccionándola aquí en información, como lo habíamos hecho, de la entidad. Observen aquí un cuadrito negro. Si ustedes lo pican, aparecerá entonces algunos elementos a mejorar. Por ejemplo, alinear con la línea de dimensión, es decir, seguir la línea como se acota a veces en arquitectónico. Aquí ya lo habíamos visto centrado o fuera de la parte de arriba. Las flechas se pueden cambiar aquí y por ejemplo le damos slash y quedaría dado en forma arquitectónica. Esos serían los cambios que pueden hacerse con el trabajo de cota. Entonces finalmente podemos cerrar aquí y continuar con el trabajo de cotas. Ya vimos este transformador midiendo ángulos, rotando, etc. Algunas características también se reflejan en el LIDAR. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí uno donde me indica esa área, ¿sí? Que puedo cambiarla, por ejemplo 95. Observen aquí al final tiene una flecha, entonces seleccionándolo con botón derecho puedo cambiar, por ejemplo, a un dot, que es un punto, ahí lo pueden ver. También puedo editar el texto y puedo ir al cuadro de información. Aquí puedo cambiar el color, cambiar la fuente, y en este cuadro podría cambiar en la forma del LED, por ejemplo hide, es decir, quitarlo. Pues es esta que ya la conocemos y basada en una ventana pues que no la estamos trabajando ni aplicando. Entonces queda como push, que es esta que estamos manejando. Podemos cerrar aquí. Continuamos ahora con esto que son los ejes, lo equivalente a la UCS. Si quisiera, por ejemplo, trasladar la UCS a este punto, picaría aquí, selecciono el punto donde voy a trasladar la UCS, es decir, estoy subiendo el plano XY a este nivel. Recuerden que
en este caso lo primero es indicar el eje X, luego el eje Y quedaría entonces en posición el plano XY a esta altura. Si ustedes quieren hacer un giro, pues también se puede hacer. Por ejemplo, vuelvo a picar aquí y en vez de poner la X hacia allá, la voy a poner en sentido Z y la Y en sentido X. De esa forma puedo trabajar un objeto extruyéndolo en Z. Por ejemplo, si yo hago aquí un círculo, ¿sí?, y lo extruyo, este me va a hacer en el eje Z. Para devolver la UCS a su estado normal, recuerden colocar flecha negra, seleccionar la UCS, aquí la seleccionamos a partir del eje Z, le damos botón derecho y le decimos resetear. Vuelve entonces a estar la UCS en su estado normal. Y este texto, que es importante también a veces, un texto en 3D, es solamente seleccionar, colocar aquí el texto, por ejemplo, vamos a colocar sistemas 3, colocarle la tipografía. Si usted coloca un poco gruesa la tipografía, vamos a ver algunos efectos. Alinearlo, colocarlo en sus tamaños, su altura, y que se pueda extruir, dice aquí, o cortar. Entonces le doy place y el texto aparece. Él va a tomar la posición del plano donde quiera colocarse. Por ejemplo, aquí está en la parte frontal, aquí está en la parte lateral. Yo quiero, luego podría girar el texto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Ahí está el texto. Y vamos a hacer aquí una acción que es muy común dentro de AutoCAD, que sería, recuerden, cuando ustedes vean esto en un marco azul, quiere decir que es una sola cosa, es una sola unidad, y con ella pues no puede hacer mucho a menos de que quiera, por ejemplo, moverla, ¿sí?, moverla, y no podría hacer otra cosa más. Sin embargo, estando seleccionada, le doy botón derecho y le digo explotar, explode. Al explotar se independizan todas las letras y de esa manera, por ejemplo, podría extruir una superficie de esa letra, hacerla un poco más larga, ¿sí?, por ejemplo las S, en cualquier plano que yo trabaje, ¿no? Por ejemplo la E por este lado o la M por este lado. Esa es la opción que puedo desarrollar con estos elementos, acciones básicas con las cuales usted puede trabajar muchas cosas. ¿Listo? Ok. Y esta parte final, ustedes ya lo trabajaron con Orbit, que es con la rueda del mouse, lo pueden hacer también. La mano pan, pues que está aquí presente, la lupa para hacer un zoom. Este es para hacer un zoom específico en alguna parte. Por ejemplo, si ustedes hacen una ventana sobre este texto, pues inmediatamente hace el zoom
en esa posición. Este es el extend para ver todo el trabajo que se ha hecho dentro del plano, o en algún momento que ustedes se pierdan, pues este los va a devolver hacia ese elemento, y una lupa previa sobre la vista anterior que se había tenido. Estos iconos más adelante, o comandos, los estaremos viendo cuando entremos pues a la parte de perspectiva y de 3D. Lo mismo esta parte de abajo cuando entremos a sacar alguna librería, etcétera. Esta parte pues es importante, como ustedes se dieron cuenta, para comenzar y calcular algunas cosas pues que son indispensables en el dibujo o en la proyección de 3D. Muy bien.